Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bienvenidos a esta primera sesión del cuaderno de evaluación del ONLOE del profesorado. Y desde el Centro Regional de Formación del Profesorado queremos agradecer vuestra presencia aquí esta tarde con nosotros, estas 2 horas y media que vamos a pasar juntos. También quisiéramos valorar la gran acogida que ha tenido esta formación y, por lo tanto, el cuaderno de evaluación. Sabemos que va a ser útil para vosotros, que os va a reducir trabajo sin duda alguna y, por lo tanto, sinceramente, queremos desde aquí, desde la Consejería y desde el Centro Regional de Formación del Profesorado, agradecer vuestra acogida porque ha sido masiva la asistencia pues, a estos cursos. Hoy comienza el curso con esta primera sesión y en la que tenemos a Raquel Pouso, que es asesora de la Dirección General de Innovación Educativa y de Centros, la que nos va a ofrecer esta primera sesión online y esperamos que sea de vuestro provecho y de vuestra utilidad. Ahora ya cuestiones ya de funcionamiento, sí que queremos recordar 2 o 3 cuestiones que son importantes, ¿vale? La primera es respecto a las dudas y preguntas. Ser conscientes. Hemos tenido que duplicar los eventos por el número de personas, es decir, en este evento va a haber fácilmente cerca de 8.000 o 9.000 personas, lo cual responder a todas las preguntas va a ser imposible, por lo que os pedimos, en la medida de vuestra sensatez, que un poco realicéis aquellas preguntas que consideréis imprescindibles en este momento. El diseño del curso está un poco planificado para que sean los tutores, que tenéis unos 70 personas, un tutor, sean los tutores los que os puedan atender ya personalmente. Por lo tanto, os animaríamos a que todas las preguntas que podáis tener, por lo menos la mayoría de ellas, las dirijáis a los tutores y en este caso hoy, pues sean preguntas más bien urgentes, más bien muy generales que puedan servir para todos, ¿vale? Y luego, además, recordad que también se ha hecho un gran esfuerzo para este tipo de formaciones tan masivas, donde va a existir una sesión voluntaria para todos los participantes, también para resolver las dudas que tengáis. Y de todas formas, cuando termine un poco la presentación de Raquel, nosotros haremos un pequeño resumen de las preguntas y se las lanzaremos a Raquel para que las pueda contestar. Bien. Otra cuestión también muy importante, la asistencia. Dentro de unos minutos nosotros vamos a colgar un enlace donde os llevará a un documento PDF y ahí sí que tenéis que seleccionar la provincia a la que vosotros pertenecéis, ¿de acuerdo? A la provincia a la que vosotros pertenecéis. Si hubiera alguna persona que no es de esa provincia, de ninguna de las 3 provincias, porque ha elegido un enlace equivocado, pues no importa. Seleccionáis cualquiera de ellas y ponéis los datos. Los datos van a ser el nombre, apellidos, provincia y DNI. El DNI según indica las instrucciones, ¿de acuerdo? Y también lo que va a ser importante es que seleccionéis a vuestro tutor o DTD, que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, va a coincidir, ¿vale? Si no lo conocéis, hay una opción donde pone que no conozco al tutor o al DTD, ¿vale? Entonces es importante que esto lo rellenéis correctamente y vuelvo a decir, en unos minutos, 15, 20 o 25 minutos, subiremos esa encuesta que va a ser un poco la referencia nuestra para la asistencia al evento. El evento también se va a grabar, que lo sepáis, se va a grabar y se va a subir como un recurso más dentro del curso de la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado. Y también dentro de esos recursos de la plataforma del Centro Regional del Profesorado vais a disponer de una guía que lo que se ha intentado lograr con esta guía es el seguimiento adecuado, el más adecuado posible como apoyo para esta sesión, lo cual también en breve, en 5 minutos, en cuanto empiece Raquel un poco a exponer un poco los contenidos de esta primera sesión, se subirá esa guía para que si queréis la podáis seguir un poco a la misma vez o a la par que lo hace Raquel, un poco servirá de ayuda para este seguimiento, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos a dar paso a Raquel para que pueda comenzar esta primera sesión. Y ya para terminar, y antes de darle el paso, sí que, bueno, disculpar las posibles incidencias que se estén dando en los cursos, como ha podido ser esta mañana algunos enlaces que han llegado a lo largo de la mañana o personas que no tienen todavía acceso a la plataforma. Tenéis que pensar que la logística es complicada y además de esto,
al ser un curso tan al principio del curso 2023-2024, pues genera problemas como que hay muchos docentes, muchos compañeros que todavía no tienen todavía las claves, porque son nuevos o porque son interiores nuevos o porque vienen de otras comunidades, y esto genera algunas incidencias que tenemos que ir resolviendo. Lo que sí queremos transmitir desde aquí es cierta tranquilidad. Tenemos 3 semanas para ir solucionando las incidencias. Vuestro tutor y de ayuda y DTD, que os va a ayudar en todo este proceso, seguro que lo vais solucionando. Y no os preocupéis, porque estas asistencias, aunque no estéis dentro de la plataforma, la asistencia hoy se quedará recogida en ese forms, en ese cuestionario que nosotros vamos a subir dentro de unos minutos. Sin más, Raquel, harás así. Te doy paso para que comiences tu sesión. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, esperamos que esta sesión sobre el cuaderno de evaluación, que tal y como ha explicado Paco es la primera que vamos a tener online, pues sea provechosa para vosotros. Esta primera sesión voy a seguir un poco el índice que tenemos en la guía, ¿vale? Para que os veáis un poco los contenidos que vamos a ir tratando. Nos vamos a centrar sobre todo en la programación didáctica, ¿vale? Bueno, vamos al principio a ver un poco el nuevo escritorio, que sabéis que ya apareció a finales del curso pasado, pero que ya este año, bueno, vamos a ir viendo sus funcionalidades más importantes. Y luego de la programación didáctica que vamos a realizar en el cuaderno de evaluación, pues vamos a empezar, pues tal y como podéis ver, pues viendo quién puede editarla, cerrarla y abrir la programación, cuáles son los requisitos, los elementos que componen la programación didáctica, todas las ponderaciones, cómo podremos hacer en poco tiempo las programaciones didácticas para el alumnado con desfase curricular, y luego todo lo que tiene que ver con el cierre, el reseteo, ¿vale? Y la reapertura de la programación didáctica en caso de que sea necesario. Para terminar, bueno, veremos un poquito diversas utilidades que van a intentar facilitarnos el trabajo, como puede ser la copia de un año para otro, que todavía no está disponible porque a día de hoy no tiene sentido, ya que el año pasado no realizamos las programaciones didácticas a través del cuaderno, pero que nos va a facilitar bastante el trabajo. Y luego el informe que nos vamos a poder descargar, ¿vale? Con todos los elementos curriculares de la programación didáctica. Bueno, lo primero que quiero indicaros es que en breve la única dirección, la única URL de acceso que vamos a tener para Educamos CLM es educamosclm.castillalamancha.es, ¿vale? Es decir, las antiguas URLs de Delfos y del Papás, que todavía estaban ahora mismo estaban funcionando, van a dejar de existir. Entonces, bueno, pues lo primero es recordaros que vamos a tener que iniciar la sesión desde esta dirección, ¿vale? Cuando iniciemos la sesión, nos va a llevar a una pantalla en la que nos vamos a poder registrar, ¿vale? Yo estoy utilizando un entorno de pruebas y vais a ver que a mí, bueno, ahí estamos. Nos va a llevar al panel de aplicaciones, ¿vale? Esto es, en un breve periodo de tiempo, lo que estamos haciendo es que vamos a poder acceder directamente al escritorio. Muchas veces surgen dudas de cómo acceder al escritorio porque al registrarse no accedemos directamente, sino que el icono está aquí bastante, bueno, bastante pequeño y nos cuesta un poco localizarlo, ¿vale? Pero a lo largo del mes de septiembre, del mes de octubre, en fases vamos a ir haciendo que todos los usuarios podáis entrar directamente al escritorio. En cuanto al escritorio, presentaros o recordaros un poco las zonas que tiene, ¿vale? Para que veáis un poco las diversas utilidades. En la parte superior tenemos la cabecera, ¿vale? Que tenemos el botón de personalización, que me permite cambiar la distribución. Si yo le doy a cambiar la distribución, me permite cambiar el tamaño de algunos de los bloques y modificar la parte de destacados, que sería este menú que tenemos a mano derecha. Después tenemos las notificaciones, los mensajes, el panel de aplicaciones, ¿vale? Que seguimos teniendo acceso, aunque ya os digo que
desde finales de septiembre, principios de octubre, entraremos directamente al nuevo escritorio. Sí que es cierto que pues a lo mejor ciertas utilidades todavía tenemos que acceder al panel. Entonces, siempre está a través de estos 4 puntos. El siguiente icono que nos encontramos es el icono de ayuda. Y es bastante importante, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntáis cómo podemos emitir, bueno, cómo podemos preguntar al CAU, cómo podemos poner algún tipo de consulta. Entonces, desde este botón tenemos por un lado el tour de bienvenida, que se vuelve a lanzar cuando pinchamos sobre este apartado, y por otro lado, directamente podemos poner una incidencia, ¿vale? Si pinchamos en soporte, se nos dirige a esta pantalla en la que, bueno, podría escribir el teléfono, la categoría, que en este caso es Educamos CLM, y dentro de las subcategorías, pues podría elegir pues, si la pregunta o la cuestión está relacionada con evaluación, con el escritorio, con la gestión de documentos, bueno, podría seleccionar aquí. En caso de que no estuviese perfectamente reflejada nuestra consulta en la subcategoría, no os preocupéis, ¿vale? Intentad recoger la que más se acerca a la consulta que nosotros queremos hacer, y sí que es cierto que podemos incluir ficheros que muchas veces nos pueden ayudar, pues pantallazos de las situaciones y la descripción, ¿vale? Es muy interesante siempre que intentemos ponernos o utilizar la página del centro de ayuda una vez que ya estamos registrados dentro de Educamos CLM, porque así los compañeros del CAU tienen acceso a todos nuestros datos y nuestros perfiles. Entonces es mucho más sencillo que ellos puedan solucionar los posibles problemas que podamos tener. Lo siguiente que nos encontramos, pues en este caso es el perfil, ¿vale? Aparece el nombre del profesor y nos permite ver todos los datos de la cuenta, y si por lo que fuese tuviese diferentes perfiles, como por ejemplo de profesorado y de dirección, pues podríamos cambiar directamente en este apartado entre los diversos perfiles. En la zona central nos encontramos el horario, ¿vale? Y si nosotros pinchamos o estamos en una hora a la que tenemos clase, pues se nos despliegan el alumnado que tenemos, y desde aquí directamente podemos marcar las ausencias y los retrasos. En cuanto al menú lateral izquierdo, en la parte de abajo, como podéis ver, tenemos los destacados, que son las mismas funcionalidades que podemos encontrar en la parte derecha. Y luego toda esta parte de aquí tiene una serie de iconos que se relacionan con el perfil que estemos utilizando, ¿vale? Las funcionalidades más utilizadas, pues para gestionar el alumnado con sus grupos, la mensajería y todo lo relacionado con la firma de documentos. En la sesión que vamos a tener hoy, lo que vamos a trabajar es el cuaderno de evaluación, ¿vale? Entonces, para acceder al cuaderno de evaluación tenemos que pinchar en el apartado Evaluación. Y deciros una cosa importante, que es que digamos, las subsecciones que nos encontramos por arriba, todas nos llevan al cuaderno de evaluación, salvo la de convocatorias de evaluación, ¿vale? Que ese apartado nos lleva a lo que sería la evaluación tradicional, donde además los tutores podrán poner la promoción, ¿vale? Del alumnado. Entonces, pinchando en cualquiera de estos apartados, directamente se nos lleva al cuaderno. Vale, entonces, una cosa que sí que es importante remarcar desde un principio es que la funcionalidad del cuaderno de evaluación está disponible para las enseñanzas de infantil, primaria, ESO y bachillerato, ¿vale? Me imagino que todos conocéis, bueno, que se publicaron las instrucciones, os las voy a mostrar, el 14 de septiembre desde la Dirección General de Innovación Educativa y Centros, en la que, bueno, nos instaba a que nos iban a dar una serie de medidas para facilitar la labor del profesorado y contribuir a la reducción de la burocracia, ¿vale? En ellas lo que se nos dice es que aquellos centros en los que el claustro apruebe el uso del cuaderno de evaluación quedarán exentos de la presentación de determinados elementos de las programaciones didácticas en los términos que se disponen pues, dentro de lo que es la instrucción, ¿vale? Entonces, aquí se detallan, pues, para educación infantil y primaria, qué apartados tendrían que incorporar a las programaciones, y lo mismo pasa con la educación secundaria y bachillerato, ¿vale? Entonces,
sí, que es una cosa importante. Yo creo que cabe remarcar que si realmente hay un acuerdo del claustro para utilizar el cuaderno, pues esto va a evitar que tengamos que duplicar el trabajo, que creo que es una de las reivindicaciones que siempre, bueno, tenemos, ¿no? Que si se hace en un sitio, que no se tenga que entregar 2 veces. Entonces, para haceros una idea de cómo es la estructura de nuestro cuaderno de evaluación, os voy a enseñar esta diapositiva que también la podéis encontrar en la guía, ¿vale? Entonces, la parte de la programación didáctica, recordad que es única para cada materia y curso en cada centro educativo, ¿vale? De ella nacen las programaciones de aula del profesorado, que no dejan de ser una adaptación de las programaciones didácticas a la realidad del alumnado que se encuentra cada uno de los profesores en su propia aula, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, tenemos una línea dividiendo, y en esta primera sesión, que es la que vamos a tratar hoy, vamos a ver todos los aspectos relacionados con la programación didáctica de una materia. Es decir, vamos a ver las competencias específicas que se van a poder ponderar, los criterios de evaluación que vamos a poder ponderarlos, y además vamos a decidir cómo se va a calcular el resultado de ese criterio para la evaluación final, y luego vamos a distribuir en unidades de programación, ¿vale? Que tendrán asociados unos criterios de evaluación y unos saberes básicos. En la segunda sesión, que tendremos online, hablaremos de las programaciones didácticas, ¿vale? Y aquí tenéis pues una imagen que creo que es bastante representativa de lo que pasa con las programaciones didácticas, pues que un profesor puede dar clase en 2 agrupaciones distintas y llevar las mismas actividades, o no, y otro profesor distinto, pues en función del alumnado que tenga en ese momento en esa agrupación, puede necesitar más, menos, o adaptar esas actividades a la realidad de su aula, ¿vale? ¿Quiénes pueden editar y cerrar y abrir la programación? Pues mirad, ahora mismo el único requisito que tenemos para poder realizar una programación didáctica es pertenecer a un centro educativo. Es decir, no va vinculado a ningún tipo de horario en gestión educativa, ni va vinculado absolutamente a nada. Es decir, simplemente con pertenecer al centro ya podemos editar cualquier programación. Lo que sí que es importante remarcar es que el profesor que inicia una programación es el que se convierte en el editor, y es el único que durante este curso académico va a poder modificarla y cerrarla, ¿vale? Y esto es importante porque seguramente algunos de vosotros habréis empezado bueno, habréis cogido alguna programación y habéis empezado a editarla, y de repente pues vemos que a lo mejor el jefe de departamento o el coordinador de ciclo pues establece que sea otra persona el que vaya a hacer esta programación. Entonces es importante, de cara a este curso, que podáis, o sea, que sepáis que esto funciona así, ¿vale? Luego veremos cómo se puede hacer para que se borre y que no haya ningún tipo de problema. Más adelante, la idea es que sea desde el coordinador de ciclo, el jefe de departamento, el que pueda marcar en la aplicación quién es el que se va a encargar de hacer, evidentemente teniendo en cuenta las decisiones o los acuerdos del equipo de ciclo de departamento, pues quién va a ser la persona que vaya a redactar la programación didáctica. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la programación didáctica que se gestionan en Educamos CLM? Pues si os fijáis, lo único que he hecho es que en la pantalla que me aparecía antes, si pinchas en programación didáctica, tienes que seleccionar el curso, ¿vale? Donde quieras realizar la programación, o si no, puedes poner todos, ¿vale? Así el filtrado es muchísimo más amplio, pero yo, por ejemplo, voy a realizar una programación en segundo de la ESO, y la materia puedo escoger una específicamente o directamente ponerlas todas, ¿vale? Pues mirad, en esta pantalla se muestra una relación, bueno, la relación de materias, en este caso, que tenemos para segundo de la ESO. Es importante que conozcamos un poco el significado de las columnas, ¿vale? Bueno, la primera es evidente, nos aparece la materia, el curso. Este apartado lo dejaremos de momento, luego haremos hincapié en qué significa, ¿vale? UP son las unidades de programación, y el estado nos indica en qué estado, valga la redundancia, se encuentra la programación, ¿vale? Las programaciones que no están iniciadas aparecen en color gris.
Las programaciones que están en color verde están iniciadas, no están cerradas todavía, y las que aparecen en azul son programaciones que están cerradas y que en principio no vamos a tocar. Si os fijáis también en el apartado de las acciones, incluso si tomamos como ejemplo una programación iniciada, veréis que la programación de educación física, por ejemplo, no tiene acciones en esta columna. Y bueno, claro, pensaremos, ¿y por qué esta no tiene acciones y esta sí? Pues porque esta programación ha sido iniciada por otro docente, ¿vale? Con lo cual, hasta que esté cerrada, como estas de aquí, si ha sido iniciada por otro docente, no voy a tener las funcionalidades de visualizar o descargar el informe. Sin embargo, la programación, por ejemplo, de educación en valores cívicos y éticos, como la he iniciado yo, pues sí que tengo acciones que puedo realizar. ¿Vale? Para hacer así un poco un repaso rápido, aunque luego volveremos muchas veces a estas acciones, deciros que el ojo evidentemente nos sirve para visualizar, ¿vale? Puedo visualizar cualquier programación del centro que esté cerrada, aunque yo no la haya hecho, ¿vale? Por ejemplo, la de cultura clásica yo no la he hecho, pero sí que puedo entrar y visualizar cuáles son las competencias específicas, cuáles son los criterios de evaluación, ¿vale? Que luego iremos poquito a poco viéndolas, y cuáles son las unidades de programación. Después de la opción de visualización, tenemos el candado, ¿vale? El candado nos sirve para abrir y para cerrar las programaciones, dependiendo de si está abierto o cerrado. Evidentemente, para poder abrir y cerrar una programación, esa programación tiene que ser mía, es decir, yo tengo que ser el editor, tengo que ser la persona que ha iniciado esa programación. Tenemos la opción también de descargar informe. ¿En qué consiste esta opción? Que es muy interesante y que luego veremos que también podemos acceder a estos informes desde dentro. Pues mirad, cuando yo pincho en descargar informe, se me descarga un informe en PDF que, como podéis ver, hace un resumen de los elementos más importantes de la programación didáctica, ¿vale? Es decir, me va a dividir el documento por unidades de programación, ¿vale? La primera unidad de programación me va a decir cuáles son los saberes básicos, me los va a nombrar y me va a poner las competencias específicas que están siendo trabajadas dentro de esa unidad de programación con los criterios. ¿Vale? Además, si os fijáis, me aparece la temporalización, es decir, me van a decir cuándo voy a trabajar esa unidad de programación, y nos van a dar también los tantos por cientos o los pesos de las competencias específicas y de los criterios. Y además, cuál es la fórmula de cálculo de los criterios de cara a la evaluación final, ¿vale? Es decir, pues ya lo veremos después, que hay diferentes tipos de fórmulas, como puede ser la media aritmética, la media ponderada, la moda. Entonces, en función de lo que yo elija dentro de la programación didáctica, pues nos aparecerá reflejado aquí. ¿Vale? Os lo enseño así. Pues la segunda unidad de programación, pues me aparecería igual, y luego la tercera, las que yo tuviese. ¿Vale? Una de las novedades que tenemos este año, también deciros que en educación infantil ya se puede realizar la programación didáctica en el área de inglés, ¿vale? El año pasado no estaba disponible y este año pues podemos realizarlo igual que cualquier otra área. Y es evidentemente una mejora con respecto al año anterior, ¿vale? En la que los compañeros de inglés pues no tenían disponibles las competencias específicas ni los criterios, y ahora, sin embargo, sí están. Nos pasa lo mismo con el bachillerato, ¿vale? En bachillerato, me voy a coger aquí uno para mostrároslo. Lo que nos ocurre muchas veces es que nosotros tenemos materias que son las mismas en cuanto a modalidad y optativas, ¿vale? Me pasa, por ejemplo, aquí en el ejemplo de latín, que la tengo duplicada. Entonces, lo que hemos hecho para evitar que el profesor tenga que volver a pasar los datos de una programación a otra, porque muchas veces es la misma programación y es el mismo docente el que imparte clase, y muchas veces incluso dentro de la misma franja horaria, es que permitimos la copia entre una y otra, ¿vale? El único requisito que tenemos que tener es que una de las programaciones esté cerrada, ¿vale? Como podéis ver, bueno, en este ejemplo tenemos cerrada la de abajo de latín, y cuando yo entro
a crear la programación, el sistema lo que hace es que me detecta que hay una programación de la misma materia, ¿vale? Y entonces lo que me dice es que, por un lado, pues si yo quiero, puedo diseñar la programación desde cero, pero que también tengo la opción de copiar la programación, ¿vale? Bueno, si os fijáis, tenemos aquí en el mensaje de ayuda que me dice pues lo que os estaba comentando. Si yo pulso en copiar programación, lo que hace es que me traslada los pesos, ¿vale? De tanto las competencias específicas, veis que no es 1, 1, 1, 1 como me aparecen por defecto, de los criterios de evaluación, también me los traslada de la programación que yo tenía cerrada, y además me traslada, bueno, ya veis que es una prueba, me traslada también las unidades de programación, ¿vale? Esta programación no está cerrada todavía, lo veis aquí arriba que aparece como abierta, es decir, a mí me lo traslada, pero también es cierto que me permite modificaciones, ¿vale? Si yo por lo que sea, pues estipulo que tengo que cambiarlo, pues cambio el dato y no pasa nada, ¿vale? Y esto es otra mejora pues con respecto al curso pasado, que en principio pues no teníamos esto, pero es una facilidad de cara a este curso, ¿vale? Vamos a intentar crear una programación desde cero, ¿vale? Yo en mi caso pues voy a coger la programación didáctica y voy a ir intentando explicaros pues cómo tendríamos que hacerlo si estuviésemos en, pues eso, en un equipo de ciclo o un departamento. Vale, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es editar la programación, es decir, nos tenemos que venir al lápiz, ¿vale? Me cuenta que para diseñar la programación desde cero tengo que configurar los pesos de las competencias específicas, los pesos de los criterios de evaluación y definir la fórmula en la que se calcula el valor final de los criterios y crear las unidades de programación, ¿vale? Bien. El primer elemento que nos encontramos para ponderar son las competencias específicas. Como podéis ver, el valor que aparece por defecto es de 1, ¿vale? A la hora de establecer lo que son los pesos, tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿vale? ¿Qué quiere decir que tengan todas peso 1? Pues que todas valen lo mismo, ¿vale? Si os fijáis, el porcentaje en este caso es del 25% en cada una de ellas. Si veis que os liáis mucho a la hora de establecer pesos, este año lo que sí que hemos hecho es que el sistema nos permite establecer valores hasta 100, ¿vale? Entonces, si yo aquí pues pusiese, por ejemplo, imaginaos que quiero poner cuenta y 10, 100, pues el sistema lo que haría es una regla de 3, ¿vale? Lo adaptaría automáticamente para que siguiese manteniendo la misma proporción. En mi caso, como voy a intentar ir haciendo la programación con vosotros, pues tengo aquí una serie de pesos, ¿vale? Que voy a utilizar para, también de cara a la programación de aula que vamos a hacer el próximo día y los voy a ir haciendo con vosotros, ¿vale? Entonces, utilizaría 40, 15, 40 y 5, ¿vale? Que veis que se corresponden. Es importante que veáis que en la parte inferior tenemos una gráfica dinámica, ¿vale? En la que nos aparecen todas las competencias específicas y va cambiando en función de los pesos que nosotros vamos dando a cada una de las competencias, ¿vale? Y además la fórmula que tenemos aquí abajo refleja ese cálculo, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos decidido cuál es el peso de las competencias específicas, nos iríamos al apartado de criterios de evaluación. En el apartado de criterios de evaluación, lo primero que nos llama la atención es que me aparecen las competencias específicas, ¿vale? Que muchas veces pues, nos da lugar a error. Para que vosotros entendáis, lo que tenemos que hacer es que tenemos que pinchar o pulsar sobre cada una de las competencias y ahí se me despliegan los criterios que están dentro de esa competencia, ¿vale? Es decir, estos criterios se ponderan entre sí dentro de esta competencia que vale el 40%. Entonces, yo tendría que determinar cuál es el peso, ¿vale? O cuál es el valor que le voy a dar a cada uno de los criterios. Bueno, pues en mi caso, pues
voy a ir poniéndolo a la vez que os lo voy explicando, ¿vale? En la segunda en la siguiente columna nos aparecerán las unidades de programación que están relacionadas o en las que se trabaja este criterio. Ahora mismo no tengo ninguna, ¿vale? Porque no he creado las unidades de programación, pero más adelante, cuando cierre la programación didáctica y visualice la programación del departamento, pues podré ver cuántas unidades están relacionadas con este criterio. Y aquí, en este apartado, como podéis observar, es lo que os contaba antes, ¿vale? Yo tengo que decidir de qué manera voy a calcular el resultado del criterio de evaluación. Y tengo varias formas de cálculo, ¿vale? La media aritmética, la media ponderada, es decir, pudiendo dar un valor, un peso a cada uno de los criterios, la moda, que es el que más se repite, o el valor más alto. En mi caso, pues voy a dejar la media ponderada, ¿vale? Tendría que ir realizando lo mismo con cada una de las competencias, ¿vale? Que se pueden abrir y cerrar, como podéis ver, se pueden expandir. Si me molestan, las puedo ir cerrando, ¿vale? Y tendría que ir, pues, determinando en cada paso, pues, cuánta es la ponderación. A diferencia de la pantalla anterior, si os fijáis, aquí teníamos una gráfica que era dinámica y aquí, sin embargo, tenemos un ejemplo ilustrativo de cómo es la fórmula, ¿vale? Pero no se va adaptando a los pesos que yo voy poniendo a cada uno de los criterios. Bueno, pues cuando ya los tengo, cuando ya los he cargado, el siguiente paso sería irme a las unidades de programación. ¿Vale? Una cosa importante que también nos preguntáis muchísimas veces es que si por lo que sea un criterio de evaluación, me voy para atrás, no me ha dado tiempo a trabajarlo, una competencia específica, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando una competencia específica, un criterio no se ha evaluado, no penaliza, ¿vale? Y es una cosa que va a pasar en cualquiera de las pantallas que vamos a ir viendo en el cuaderno. Es decir, que si por lo que sea un criterio de evaluación todavía no me ha dado tiempo a trabajarlo, no me va a penalizar negativamente al alumno, sino que no se tiene en cuenta. Unidades de programación. Lo primero, ¿qué son las unidades de programación? Pues son una serie de grandes bloques en los que se estructura, pues, el área o materia y en la que vamos a ver que vamos a incluir los saberes básicos, los criterios de evaluación y además vamos a temporalizarlas. ¿Cómo tenemos que hacer para crear las unidades de programación? Pues pinchamos en Nueva unidad de programación y tenemos una serie de elementos, ¿vale? Que tenemos que definir. Lo primero que tendría que escribir, pues, sería el título de la unidad de programación, ¿vale? Yo en mi caso vais a ver que lo hago un poco rápido porque, bueno, lo he cogido del decreto, ¿vale? Que lo tengo por aquí para mostraroslo, el decreto en mi caso de la ESO, ¿vale? Luego haré referencia varias veces a él, pero para que fuera un poco más sencillo el proceso, pues lo he copiado en un Word, ¿vale? Que también os recomendamos que también, si os es más cómodo, que también lo hagáis así, ¿vale? Porque muchas veces al copiar y pegar de un PDF, pues nos salen caracteres extraños y a lo mejor así es más sencillo. ¿Vale? La abreviatura, pues de una forma que me resulte sencillo reconocerla. En mi caso, pues unidad de programación 1, el orden, ¿vale? Esta es la primera que voy a ver. Los saberes básicos, pues claro, me tendría que ir al decreto y tendría que seleccionar los saberes básicos que voy a trabajar en esta unidad de programación. Durante esta versión que tenemos actualmente no aparecen preconfigurados, pero la intención es que de cara al curso que viene sí aparezcan, ¿vale? Igual que nos aparecen las competencias específicas y los criterios, que simplemente tengamos que seleccionar. Pues ahora mismo lo que tendría que hacer, pues directamente es irme, ¿vale?, al apartado de saberes básicos del decreto, pues, de currículo, ¿vale? Perdonad. Copiaría cuáles son los saberes básicos que voy a trabajar dentro de esta unidad de programación. Deciros que este apartado es bastante amplio, ¿vale? Es decir, da pie a que los podamos especificar todos, ¿vale? Al principio, si habéis probado los primeros días, el número de caracteres era más limitado, pero se ha aumentado el límite para
tener la opción de que aparezcan todos, ¿vale? Si por lo que sea decidís resumirlos, pues no pasaría nada, pero sí que es cierto que caben, vamos, bastantes caracteres. La convocatoria de evaluación tendría que decidir si lo voy a trabajar en la primera evaluación, en la segunda evaluación o en la evaluación final, ¿vale? Y luego, los criterios de evaluación. Esto es bastante importante, ¿vale? Deciros que debemos ser conscientes que aquellas áreas o materias en las que compartimos competencias específicas y criterios durante un ciclo o están distribuidos durante varios cursos, no tenemos la obligación, digamos, de que todos los criterios de evaluación sean trabajados durante un curso, ¿vale? Y otra puntualización importante es deciros que los criterios que aparezcan en las unidades de programación me van a condicionar después de cara a las actividades que yo voy a programar, ¿vale? Porque solo me va a dejar escoger los criterios de evaluación que yo tenga dentro de esa unidad de programación. No van a estar todos, sino que si yo ahora mismo estoy en la programación didáctica y sabéis que las unidades de programación son comunes para todos, pero yo más adelante creo una situación de aprendizaje dentro de esa unidad de programación y no tengo un criterio que de repente me hubiese querido utilizar, no hay marcha atrás, ¿vale? Porque directamente cuando yo estaba realizando la programación he decidido qué criterios se van a trabajar dentro de esa unidad de programación. ¿Vale? Entonces pinchamos en más, me aparecen todos los criterios que tengo dentro de música, en este caso de segundo, ¿vale? En mi caso voy a trabajarlos todos menos estos dos. Añadiría los criterios y guardar unidad, ¿vale? Entonces, fijaos que lo que os comentaba antes, el sistema me está avisando, ¿vale? Me dice, hay criterios sin asignar que no están asignados a ninguna unidad de programación. Actualmente, pues el criterio de la competencia específica 4, el criterio 1 y el criterio 2 no se han asignado, ¿vale? Entonces, esto en infantil, en primaria y en la ESO simplemente es un aviso, ¿vale? Porque sí que es cierto que en muchas materias o en muchas áreas lo podemos repartir en dos cursos, ¿vale? Entonces, dependiendo del centro, pues a lo mejor decidimos trabajar todos los criterios en los dos cursos, por ejemplo, o decidimos que ciertos criterios se trabajan solo en un curso y otros criterios pues se dejan para el curso siguiente, ¿vale? Pero en bachillerato esto no es posible y lo veremos después a la hora de cerrar las programaciones didácticas. Es decir, en bachillerato, si no he asignado todos los criterios a alguna unidad de programación, el sistema no me va a dejar cerrar, ¿vale? No me va a dejar cerrar esa programación. Pues nada, ahora el trabajo sería pues ir poniendo todas las unidades de programación, ¿vale? Es decir, ir cogiendo pues los saberes básicos de cada una de ellas. Bueno, primero nombrarla, que ya me estaba yendo un poquito más adelante, pues la unidad de programación 2, la abreviatura, el orden, ¿vale? La convocatoria, sigo en la primera, selecciono los criterios y los añado, ¿vale? Seguiría lo mismo que la unidad número 3, ¿vale? No las voy a poner todos, simplemente que si lo tenemos decidido, lo tenemos hablado y lo tenemos organizado, que veáis que es un proceso relativamente sencillo y rápido, ¿vale? Es decir, sería la unidad número 3, el orden sería este, los saberes, pues si ya los tenemos decididos en las reuniones que hayamos tenido dentro del departamento, pues que podemos ir elaborando la programación didáctica con la herramienta allí o la persona que se haya encargado de su elaboración, pues los puede ir pasando tranquilamente, ¿vale? Es un proceso relativamente sencillo. ¿Vale? No voy a poner más por no aburriros demasiado. Entonces, lo que sí que me gustaría deciros es que ahora mismo
no contamos con esta funcionalidad que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Os lo voy a enseñar en un prototipo, que es que vamos a poder realizar programaciones didácticas para los alumnos que tengan desfase curricular. Entonces, para el alumnado que tiene desfase curricular, a ver si me carga, tendremos que realizar una programación específica, ¿vale? Es decir, hasta ahora, a ver, bueno, no va a querer, lo intentamos otra vez. Lo que os estaba comentando, ¿vale? Para el alumnado que tenga desfase curricular, tenemos que realizar una programación didáctica adaptada al nivel curricular de ese alumnado. Es decir, una cosa es el nivel en el que está matriculado, es decir, un alumno puede estar matriculado en sexto de primaria, pero su nivel curricular no tiene por qué ser el mismo del curso en el que está matriculado, ¿vale? Entonces, ya os digo, es un prototipo para que veáis un poco cómo se va a realizar. Nosotros lo que tendríamos que hacer, si os fijáis, esta pantalla es muy similar a la que estábamos viendo antes de la programación didáctica. Tendría que seleccionar el curso, ¿vale? A ver. Bueno, me va a ir ahora, vale. Y cuando llegamos a esta pantalla, que teníamos antes todas las programaciones didácticas, si os fijáis, vamos a tener aquí un nuevo botón que os lo voy a enseñar, me voy a ir para atrás, ¿vale? Para que lo veáis. A día de hoy no disponemos de este botón, ¿vale? Es esta funcionalidad, que es que nos va a permitir crear las programaciones de los ACNEAES. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es pinchamos en crear una programación para ACNEAE, ¿vale? Tendría que seleccionar el curso y tendría que seleccionar la materia, como podéis ver en este caso es sexto de primaria, la materia lengua castellana y literatura, y el nivel curricular de mi alumno es de cuarto de primaria, ¿vale? Le daría a comenzar programación y lo que me va a permitir es que al cargar la programación, ¿vale? Me va a coger las competencias específicas, los criterios de evaluación, en este caso del nivel curricular de cuarto, ¿vale? No se corresponden con los del curso en el que está matriculado. Entonces, directamente el sistema me va a permitir coger las competencias específicas de cuarto, me va a permitir coger los criterios de evaluación de cuarto y luego yo ya sí que es cierto que tendré que diseñar las unidades de programación, en este caso de nivel de cuarto, pero con los criterios ya disponibles de ese nivel, ¿vale? Cuando ya creé la programación, si os fijáis en la pantalla anterior que teníamos de las programaciones, va a haber una columna en la que me va a identificar, ¿vale? Que esa programación corresponde a un nivel curricular que no es el mismo que el nivel en el que están matriculados los alumnos, ¿vale? Os lo enseño en la pantalla que teníamos antes. Es decir, aquí me va a aparecer una indicación de que esa programación es una programación de ACNEAES, ¿vale? Cierre de programaciones, ¿vale? Lo que os comentaba antes, me vuelvo a mi programación de música, que como podéis ver la he iniciado, he hecho 3 unidades de programación, ahora ya sí me aparecen, ¿vale? Yo soy la autora, con lo cual no tengo ningún tipo de problema. Entonces, para cerrar la programación didáctica, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues evidentemente lo que os comentaba antes, que el profesor que ha iniciado la programación es el único que puede cerrarla, ¿vale? Y cerrar las programaciones es un paso muy importante porque las programaciones didácticas tienen que estar cerradas de cara a que podamos crear las programaciones de aula. Es decir, hasta que se cierra la programación didáctica, ningún profesor del departamento o del ciclo va a poder crear la programación de aula. Entonces es un paso muy importante. ¿Desde dónde podemos cerrar las programaciones? Pues mirad, lo podemos hacer desde dentro. Veis que yo he entrado a editar mi programación didáctica de segundo de la ESO y tengo la opción de cerrarla desde aquí, ¿vale? O también otra opción es que yo busque mi programación en este menú en el que estábamos antes, en esta pantalla, y si os fijáis, aquí tengo mi candado, ¿vale? Para cerrar.
Lo que os decía antes, me avisa, ¿vale? Me dice, vas a cerrar la programación didáctica, aún hay criterios sin asignar. Pues me pregunta si estoy segura o si no estoy segura, ¿vale? Porque una vez que se cierre, si ya empezamos a crear las programaciones de aula, la programación didáctica no se puede modificar, ¿vale? Entonces es un apartado importante a tener en cuenta. Es decir, que tenemos que estar seguros, ¿vale? Tenemos que revisarlo, pues los miembros del departamento antes de empezar a crear nuestras programaciones de aula, que todos los datos están bien, es decir, revisar los porcentajes, todos los miembros del departamento o del equipo de ciclo lo van a poder hacer, ¿vale? Ver que los criterios de evaluación, que los pesos que hayamos puesto, las unidades están, veis que ahora ya me aparecen, y la forma de calcular el resultado de los criterios es la correcta y repasar, ¿vale? Las unidades de programación. ¿Qué pasa si, seguramente os ha pasado a muchos de vosotros, he empezado los primeros días que he visto que había todas estas novedades del cuaderno y de repente he empezado a toquetear por aquí y por allá y pues he entrado a editar una programación que a lo mejor ni siquiera es de mi departamento, ¿vale? O bueno, que yo no tendría que estar editando. Entonces, lo que tenemos que hacer es resetear, ¿vale? Para resetear las programaciones, lo primero que tiene que estar es abierta, ¿vale? Y cuando le damos al botón de resetear, lo que hacemos es borrar absolutamente todo. Es decir, se desvincula, es decir, se borran las programaciones, las unidades de programación, se borran los criterios de evaluación, se borran los pesos, se borran las competencias específicas y se desvincula totalmente del profesor que ha empezado o que ha iniciado, en este caso, la programación didáctica, ¿vale? Entonces, es un paso bastante importante. Me imagino que agradeceréis saber dónde está, ¿vale? Porque ya digo que seguramente hayáis empezado a ver cómo funcionaba un poco esta parte del cuaderno de evaluación. Lo único que tendría que hacer, me voy a ir a otra, ¿vale? Voy a cerrarla y me voy a ir para atrás. Cualquier programación que sea mía, imaginaros esta de aquí de educación, bueno, esta no, esta, la de educación en valores éticos, cívicos y éticos, pues yo he empezado a escribirla y he empezado a toquetear un poco para ver cómo funcionaba. Lo único que tengo que hacer es pinchar en los 3 puntos, ¿vale? Y damos al botón resetear, ¿vale? Me avisa, ¿vale? Que si reseteo se borrará todo y se desvinculará. Tened mucho cuidado con lo que son los borrados, ¿vale? Porque no hay manera de recuperar. Entonces, en el momento en el que yo reseté, todos estos datos se han perdido, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, luego se pueden volver a editar y pues tampoco pasaría nada. Requisitos para el cierre. Lo primero que tengo que tener, como os decía antes, es tengo que tener ponderadas las competencias específicas, ¿vale? Tengo que tener ponderados los criterios de evaluación y tengo que haber decidido un procedimiento para realizar el cálculo. En las unidades de programación tenemos que temporalizarlas, tenemos que asignarle unos saberes básicos y tenemos además que asignarle unos criterios. Como os decía antes, en educación infantil, educación primaria y la ESO podemos dividir, si comparten competencias específicas y criterios, varias materias o varias áreas, ¿vale? Es decir, varios cursos, podemos decidir cuáles se tratan en diferentes niveles. Es decir, no tienen por qué estar todos, pero sí que es cierto. Os voy a coger una programación de bachillerato, por ejemplo, de muestra, ¿vale? Vamos a iniciar una de educación física, ¿vale? En la que las competencias específicas, bueno, por defecto veis que no me lo deja guardar, ¿vale? Porque es como una medida de seguridad del sistema para que se cambie algo, ¿vale? Aunque ponga el mismo número, que vaya, voy a poner 4 y luego voy a poner 1, ¿vale? Veis que ya me lo deja guardar. Y en las unidades de programación me voy a hacer una rápido, ¿vale? Ya veis que esto va a ser rapidito. Y aquí le voy a poner 1, me voy a poner los saberes, voy a decidir la convocatoria, pero no voy a seleccionar todos los criterios, ¿vale? Me voy a dejar uno.
Me lo voy a guardar. Si os fijáis, el mensaje es exactamente el mismo que antes, pero en la ESO, que es donde estaba realizando yo antes la programación, sí me dejaba cerrarla, ¿vale? Me advertía y me decía que no estaban todos asignados, pero en este caso en bachillerato no. Es decir, me dice que no puedo cerrar la programación didáctica y que tengo que revisar varios aspectos, ¿vale? El primero, pues que esté configurado el cálculo del valor final de los criterios. Tengo que tener alguna unidad de programación, no puedo cerrar sin ninguna unidad de programación y que seguramente esto es lo que me haya pasado, que los criterios de evaluación no se han vinculado a ninguna unidad de programación, ¿vale? En el momento en el que están todos, veis que es una comprobación muy sencilla. Ya sí me dejaría cerrarla, ¿vale? Vas a cerrar la programación didáctica. Una vez que cierres la programación didáctica, esta no podrá ser editada, ¿vale? Entonces me dice si la quiero cerrar y en este caso diría que sí y ya está, ¿vale? ¿Por qué puede ser importante volver a abrir una programación didáctica? Pues como estábamos diciendo antes, imaginaros que estamos revisando la programación entre todos los miembros del departamento, ¿vale? Yo la he cerrado para que todos la puedan visualizar, porque recordad que mientras que si es mía y yo la estoy editando, los demás miembros no pueden entrar a visualizar la programación. Pues la tengo cerrada, todos la ven y de repente pues encontramos un error, ¿vale? Pues lo único que tendría que hacer es abrirla. Como yo soy la persona que la he creado, podré abrirla desde esta pantalla de aquí, ¿vale? O si estoy visualizándola dentro, tengo la opción de abrir la programación desde esta pantalla, ¿vale? Siempre me avisa antes de realizar la acción, ¿vale? En este caso, pues como podéis haber observado, me pregunta si la quiero volver a abrir, me pregunta si la quiero volver a cerrar. Vamos a ir viendo cuáles son las utilidades que os vamos a dar de cara al curso que viene para facilitar el trabajo, ¿vale? La primera que vamos a hacer es que os vamos a permitir realizar la copia, ¿vale? Os enseño esta pantalla. Todavía no está, evidentemente, porque a día de hoy no tiene ningún tipo de sentido que se permita la copia de la programación de un año para otro, porque no tenemos programaciones del curso pasado, ¿vale? Sería prácticamente la misma pantalla que nos encontramos cuando teníamos, si recordáis, en las materias de bachillerato, cuando hablábamos de las que eran la misma materia que podía ser de modalidad o podría ser una materia de opción, simplemente que abajo me va a dejar seleccionar el año de origen, es decir, me va a dejar ver pues el año del que quiera copiar la programación, ¿vale? También recordaros lo del informe, ¿vale? Lo que os estaba comentando antes, que el informe lo podemos descargar desde aquí, pero también desde cualquiera de las programaciones tengo la opción en los 3 puntos de descargar el informe, ¿vale? Lo mismo, ya veis que sea mía o no sea mía, podré descargarme el informe de cualquier materia que tengamos dentro del centro y ver cada uno de los cálculos, ¿vale? Y las unidades y demás. Y bueno, una cosa que es muy importante es recordaros que, bueno, que todo esto que estamos viendo se pone a disposición del profesorado para intentar facilitarnos lo que es la evaluación competencial y entendemos que pues, puede haber
pues muchas dudas estos primeros días, ¿vale? Y que quizás pues necesitéis ayuda. Sí que es cierto que vais a tener el seguimiento por parte de los tutores que os van a acompañar durante toda esta formación, pero sí que es cierto que después vais a intentar buscar un espacio donde podáis encontrar toda la resolución a las dudas que os vayan apareciendo, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría remarcar que disponemos de el centro de ayuda en Educamos CLM, ¿vale? Donde tenemos todas las diferentes apartados clasificados en grupos, ¿vale? Es decir, tenemos la parte de evaluación que intentamos que es una parte que está está creciendo cada 2x3, ¿vale? Que se alimenta mucho también de las dudas y las preguntas que llegan a los compañeros del CAU. Y pues es un espacio en el que vais a poder encontrar pues, solución a muchísimos de los problemas que os vayáis encontrando, ¿vale? Sí que es cierto que a la hora de resolver un problema, como os comentaba antes, es importante que muchas veces que accedáis al CAO a través de todos los iconos que nos vamos encontrando dentro de la ayuda que nos encontramos aquí arriba, ¿vale? Donde en la parte de soporte, pero también tenemos la opción de acceder antes de todo esto a los apartados, pues en este caso como el de evaluación, ¿vale? Si recordáis, el año pasado fuimos subiendo una serie de videotutoriales para dar indicaciones de cómo utilizar el cuaderno, estos para la evaluación final, y se ha ido nutriendo pues con una serie de preguntas, y toda esta parte pues la iremos actualizando, ¿vale? Para que podáis encontrar aquí la ayuda pertinente. Para las personas que no están logadas, que no pueden acceder a Educamos, tenemos un apartado que se denomina soporte técnico y contacto, ¿vale? A través del cual nos dice que si estamos dentro de Educamos, busquemos siempre la interrogación, ¿vale? Para acceder a todas las dudas que nos puedan aparecer, y si tenemos problemas y no podemos acceder a Educamos, tenemos un acceso directo a lo que es el portal del CAU, ¿vale? En el portal del CAU podemos escribir un ticket. Entonces, nosotros podemos escribir el asunto, ¿vale? Aunque no tengamos credenciales, podemos ir escribiendo cuál es el motivo o el tema que queremos consultar, ¿vale? Pues yo qué sé, por ejemplo, acceso a Educamos CLM, ¿vale? En el momento que yo voy escribiendo aquí esta información, se me van desplegando por unos artículos relacionados que me pueden servir de ayuda, ¿vale? Para resolver estas dudas. Aquí podría seleccionar la opción, como antes, que más se adecua a la consulta que quiero hacer, y luego aquí tenemos un montón de subcategorías también, ¿vale? Esperemos realmente que toda esta formación que estamos realizando realmente os haya ayudado para que quede claro pues los aspectos más básicos del cuaderno de evaluación. Sí que es cierto que estamos seguros de que van a aparecer dudas, pues a lo mejor más específicas, pues en cuanto a peculiaridades, ¿vale? Pues de cada uno de los docentes, pero bueno, a ver si con la guía y a través de los elementos de ayuda que tenemos a través del CAU y a través, bueno, en este caso de los tutores, pues podemos solucionarlas, ¿vale? Y nada, recapitular un poco cuál ha sido lo que hemos visto hoy, ¿vale? La sesión de hoy. Os hemos presentado un poco lo que es el escritorio del profesorado, ¿vale? Hemos visto las partes de la programación didáctica del cuaderno, desde cómo se realiza la edición, cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos de la programación didáctica que se gestionan desde Educamos, ponderaciones, criterios y unidades de programación. Como ya bien os hemos dicho, la parte de programación didáctica para el alumnado todavía
no está disponible para vosotros, pero en breve va a estar, ¿vale? Para que podamos diseñar esas programaciones para todos los alumnos que tenemos con desfase curricular, cómo se realizan los cierres, parte importante que es el reseteo, ¿vale? Por si acaso hemos empezado una programación didáctica y no nos corresponde a nosotros realizarla, cómo podemos volver a abrirla y todas estas funcionalidades o utilidades que os vamos a presentar de cara al curso que viene. La siguiente sesión, os cuento un poquito así por encima cuál es la temática. Está centrada, en vez de la programación didáctica, ya nos vamos a meter en la programación de aula, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a crear las programaciones de aula cada uno de los docentes, tanto para lo que es el grupo general como para aquellos alumnos que tengan un desfase curricular, ¿vale? Aunque no lo podamos hacer ahora mismo, pues en un breve espacio de tiempo va a estar disponible, entonces sí que es cierto que lo vamos a mostrar porque lo vais a tener en poco tiempo a vuestra disposición. Vamos a ver también cómo conectar el entorno de aprendizaje con el cuaderno de evaluación, que es un tema bastante interesante porque sí que es cierto que muchos de vosotros seguramente estaréis utilizando el entorno de aprendizaje y algunos de vosotros incluso el libro de calificaciones. Y para que veáis cómo se realiza esa conexión. Y bueno, más aspectos que veamos que puedan ser de vuestro interés. Y si encontramos alguna pregunta o alguna cuestión que veamos necesario remarcar, pues la trataremos también de cara a la próxima sesión, ¿vale? En cuanto a la tarea, no os preocupéis excesivamente ahora, porque sabéis que la tarea que vais a tener que realizar, toda la información de esa tarea se va a tratar en la sesión número 2, ¿vale? Que en lo que consiste va a ser en registrar en Educamos CLM una programación de aula, ¿vale? Y al menos vamos a tener que crear una actividad, ¿vale? Dentro de ella que va a incluir los criterios de evaluación y los saberes básicos, pero veréis que es una tarea muy sencilla, ¿vale? Que vais a hacer con muchísima facilidad. Y bueno, todos esos datos, ¿vale? Los tendréis que grabar, evidentemente los tendréis que hacer dentro de vuestro Educamos con vuestras propias credenciales para que podamos ver que habéis realizado la tarea. Pero bueno, ya veréis que en cuanto en la siguiente sesión tratemos la parte de la programación de aula, de cómo se crean las tareas y cómo las calificamos y cómo trasladamos todos esos resultados luego a la evaluación, veréis que es un proceso muy sencillo y que, bueno, pensad que esta tarea, entre comillas, que os estamos pidiendo, es un poco que organicéis la programación de aula que os pueda servir para vuestro trabajo. Sí que es cierto, recordad que para poder crear la programación de aula tiene que haber una programación didáctica, ¿vale? Que esté asociada. Entonces, sí que es cierto que vosotros o en vuestros departamentos o en vuestros equipos tendréis que crear las programaciones didácticas a las cuales vamos a asociar las programaciones de aula, ¿vale? Y bueno, por mi parte, no mucho más. No sé si he ido demasiado rápido, Paco, creo que sí. No, creo que ha sido perfectamente. Raquel, muchas gracias de verdad por tu forma didáctica de explicarnos cómo realizar la programación didáctica a través del cuaderno de evaluación. Muchas gracias. Y nada, hay una serie de preguntas que yo creo que podemos aprovechar, algunas cuestiones muy generales que se han repetido con cierta frecuencia y podemos afrontar su respuesta y de verdad que muchas gracias, Raquel. Y antes de estas preguntas, sí que recordaros pues que realmente ya sabéis el diseño de la formación es dos sesiones de online generales para todos vosotros y que realmente el trabajo ya concreto de dudas que tengáis o incidencias que tengáis sean los tutores los que sea con un gran esfuerzo por parte de la Consejería y del Centro Regional de Formación del Profesorado se ha diseñado esta formación para atender pues a cerca de 20.000 docentes que son los que habéis solicitado esta formación. Y luego, como digo, también se tendrá esa sesión presencial voluntaria para aquellos docentes que a lo largo de estas 2 semanas todavía no han conseguido aclarar
un poco aclararse de cómo de llevar a cabo el diseño, el diseño del cuaderno de evaluación, ¿vale? Por tanto, sin más, Raquel, pasamos a las preguntas. La Perfecto. primera, que sí que se ha repetido con cierta frecuencia, tiene que ver con el tema del número de evaluaciones que hay. Dice, solamente aparece la primera, la segunda evaluación y luego la final, ¿no? Sí. Entonces, nos dicen que cómo se temporaliza la tercera evaluación. Es decir, así, dice, al introducir la unidad didáctica no nos permite temporalizarlas en la tercera evaluación. Por eso aparece no definir la primera y la segunda evaluación, ¿no? O, por ejemplo, otra pregunta dice, ¿habrá una evaluación final en las convocatorias en vez de una primera y segunda? Pues no se puede cerrar la programación si no se define cada unidad a una evaluación. Y hay unidades para la tercera o final, pero no aparece esa convocatoria. Imposible continuar el proceso. Vale, pues voy a volver a abrirme la pantalla, ¿vale? A ver, nosotros lo que os recomendamos es que lo que sería la tercera evaluación lo asociéis a la tercera, o sea, a la evaluación final, ¿vale? Y es más, os cuento también, por ejemplo, si yo voy a programar voy a realizar una unidad de programación que está asociado a varias convocatorias, os pongo un ejemplo, yo soy profesora de música, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una unidad de programación que tiene que ver con el lenguaje musical, pues seguramente esa unidad de programación la trabaje en una, 2 o incluso 3 convocatorias, ¿vale? Entonces, la convocatoria yo directamente la asociaría a la final, ¿vale? Pensad una cosa, lo que os comentaba antes que es superimportante. Más que nada, la convocatoria de evaluación es orientativa, ¿vale? Porque siempre las unidades de programación tenemos que asociarlas a una convocatoria, pero sí que es cierto que siempre se nos dice que las programaciones didácticas son flexibles, ¿vale? Es decir, eh, por un motivo el que sea, me puede pasar que una unidad de programación esté asociada a la primera evaluación y por lo que sea, pues el profesor titular no esté, falte y el profesor que venga a sustituirle llegue más tarde y no pueda dar pues esa unidad de programación, no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Digamos que no se dan más opciones porque siempre se puede asociar a la final. Y es más, pensad lo que os comentaba antes, es decir, que cuando nosotros veamos en la próxima sesión en qué consiste la evaluación continua, tenemos que entender cómo es ese proceso, ¿vale? El proceso de la evaluación continua es que yo voy a tener las unidades de programación, me adelanto un poco, ¿vale? A la próxima sesión, pero para que veáis un poco cómo es esto, ¿vale? Entonces, yo tengo mis unidades de programación que las tengo asociadas a una serie de criterios. Entonces, dentro de esas unidades de programación, yo voy a diseñar una serie de situaciones de aprendizaje, de secuencias didácticas y en cada una de ellas yo voy a crear una serie de actividades. Y esas actividades van a estar asociadas a unos criterios, ¿vale? Es decir, pues yo, por ejemplo, voy a realizar una entrevista y en esa entrevista voy a evaluar el criterio que tiene que ver con la expresión oral, yo qué sé, el criterio que yo determine, ¿vale? Entonces, todas esas calificaciones que yo vaya emitiendo con respecto al criterio van a ir como una especie de bolsa que va a ir alimentando las notas de los criterios, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la evaluación continua? Pues la evaluación continua es que en un momento dado de ese proceso yo saque una foto fija, es decir, cuando llega el momento de la primera evaluación, a mí me dicen, con las notas que tú tienes, ¿qué resultado tiene ahora mismo la materia? Entonces, directamente el cuaderno lo que va a hacer es calcularme cuál es el resultado en ese momento. Pero es que al día siguiente o ese mismo día por la tarde voy a estar recogiendo a lo mejor más actividades o dejando que los alumnos hagan una recuperación. Eso ya en función de cada docente. Es decir, cada docente organizará los plazos y las fechas. Pero sí que es cierto que lo que tenemos que entender es la evaluación continua como eso, no que tengo que preguntarlo todo siempre, sino que tenemos como una especie de grandes carpetas que son las competencias específicas que dentro tiene sus criterios y al estar evaluando las actividades que yo vaya a ir poniendo en mi programación de aula se van a ir alimentando y que si yo en un momento dado ese criterio
o esa unidad de programación, por lo que sea, no la he trabajado, como os comentaba antes, pues la tengo asignada a la primera, pero no se ha trabajado, no va a repercutir negativamente, ¿vale? Todo lo contrario, es decir, no se tiene en cuenta, no se va a tener en cuenta nunca para el cálculo de la nota. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto, lo mismo que cuando hacíamos las programaciones didácticas en papel, tenemos que estipular en qué fecha, es decir, tenemos que decir las unidades de programación cuándo tenemos pensado trabajarlas, pero no es algo vinculante al 100%, ¿vale? Sino que es algo que es relativamente flexible y que la tercera evaluación directamente ya sería poner tercera y después poner final, ¿vale? Entonces, directamente todas las actividades, o sea, todas las unidades de programación, perdón, que tengáis pensado o trabajarlas en varias convocatorias o que directamente vais a trabajarlas en la tercera, directamente asociarlas a la convocatoria final, que es lo más sencillo. ¿Vale? Muy bien, gracias, Raquel. Mira, otra cuestión es, entiendo que, porque había otra pregunta, ¿qué sucede con una unidad didáctica que está entre la segunda y la tercera? Entiendo que si está asignada a una de las dos, pues no sucede nada justamente por lo que estás Nada. comentando ahora, ¿no? Eso es Vale. decir, pensad que, a ver, la programación didáctica, volvemos a lo mismo, tiene que tener cierta flexibilidad. Entonces, cuando veamos luego el apartado de la programación de aula, vais a ver que incluso nos va a permitir asociarlo a otra convocatoria, ¿vale? Que no, eso no va a ser un problema. Muchas veces nosotros programamos, pero luego suceden pues circunstancias a lo largo del curso que nosotros no podemos controlar y no tiene por qué penalizar evidentemente al alumnado y nosotros pues podemos tratarlo en otra convocatoria distinta. O sea que en principio no pasaría absolutamente nada. Bueno, muy bien, Raquel, gracias. Mira, otras dos preguntas, te lanzo estas dos juntas que creo que las puedes resolver con una respuesta, o por lo menos son cortas. La primera es los compañeros de formación profesional que comentan qué va a suceder con ese cuaderno, si va a existir el cuaderno de FP o cuál es un poco la planificación que se tiene aquí desde la consejería. Y la segunda también tiene que ver con docentes que comentan que si en el claustro no se decide masivamente utilizar el cuaderno de evaluación, si ellos lo pueden utilizar individualmente a título personal para hacer para utilizarle como cuaderno y evaluar a su alumnado. Vale, en cuanto a FP, pues en principio no está previsto a corto plazo que se pueda utilizar el cuaderno, ¿vale? Porque la estructura, aunque es más o menos similar o podría medio adaptarse, no es exactamente la misma, la estructura curricular, ¿vale? Entonces, habría que desarrollar toda esa parte específicamente para los compañeros de FP. Entonces, a corto plazo os diría que no. A largo plazo, pues es una opción que tenemos que barajar, ¿vale? Y después, ¿qué pasa en cuanto a si el claustro, por lo que sea, no decide utilizar el cuaderno de evaluación? Pues evidentemente cada profesor puede decidir de forma libre utilizarlo, evidentemente no hay ningún tipo de problema. Lo que sí, si recordáis las instrucciones que os mostraba antes, para que no tengamos que entregar la programación didáctica en papel, ¿vale? Los centros tienen que, me voy a la página anterior, tiene que aprobarse el uso del cuaderno de evaluación en claustro, ¿vale? Entonces, para los centros que aprueban que sí que se utilice, no tienen que entregar por escrito esos apartados que están dentro del cuaderno de evaluación. Pero sí que es cierto que si no se decide que todo el profesorado utilice el cuaderno, nosotros a título personal, es decir, nosotros tendríamos que entregar nuestra programación didáctica como se ha entregado siempre, ¿vale? Y luego cada profesor simplemente sería coger todos los datos que nosotros hemos incluido dentro de nuestra programación y pasarlo a los distintos apartados del cuaderno, ¿vale? No hay ningún tipo de problema en utilizarlo, al contrario, es decir, a veces sí que es cierto que es complicado poner de acuerdo pues a cierto tipo de profesorado, pues a lo mejor para
bueno, es una herramienta que nos facilita el trabajo, pero a lo mejor puede ser más o menos reacio a utilizarlo, sobre todo este primer curso, pero nosotros a título personal no tenemos ningún tipo de problema en hacerlo, ¿vale? Al contrario, os animo a que no porque a lo mejor pase eso en nuestro centro educativo, dejemos de utilizar una herramienta que está diseñada para, como podéis ver, intentar facilitarnos un poco nuestra labor y no tener que llevar esas hojas de Excel pues con unos datos infinitos, sino que nosotros a través siempre de nuestra plataforma corporativa y dentro de un entorno seguro, pues podamos hacer todos esos cálculos y podamos tener toda esta información, ¿vale? Entonces, de verdad que os animo a utilizarla porque ahora mismo, a día de hoy, el cuaderno está a un 60% de las utilidades que queremos implementar, que veréis que se va a ir desarrollando, que os las iremos mostrando, lo que os comentaba antes de el espacio de ayuda que se va a ir incrementando en función de las partes que ya vayamos sacando y que que tengamos disponibles y que veréis que es una herramienta que yo creo que es muy útil y que no existe en otras comunidades, que somos punteros en este sentido, que hemos intentado ofrecer a todos los docentes y que de verdad que os animo a utilizarla, que veréis que es muy sencilla, lo que es la estructura y bueno, todo me aparece precargado, lo que os comentaba antes. A día de hoy la única pega, entre comillas, es que los saberes básicos los voy a tener que coger yo, pero después el resto de elementos que conforman la programación didáctica, pues todo me aparece ya preconfigurado, ¿vale? Es decir, que no los tengo ni que buscar ni muchísimo menos. Y ya cuando en la próxima sesión veamos toda la parte de la programación de aula y cómo se realizan los cálculos y cómo se automatiza todo el proceso, veréis que merece mucho la pena. Bien, Raquel, también comentaba algún compañero o compañera que por qué se ha limitado a 4.000 caracteres, porque hay alguna materia como geografía e historia que son insuficientes para un poco determinar los saberes básicos, ¿sí? Vale, no, a día de hoy no os puedo decir exactamente, bueno, ya veis que me está fallando ahora un poquito el entorno, no os puedo decir cuántos son los caracteres, ¿vale? Máximos, pero sí que sé que se han incrementado hace unos días, o sea, hemos pasado de una cantidad en la que no cabían todos los saberes básicos, sí se ha incrementado. Entonces, si veis que en alguna materia o en algún área no se os permite escribirlos todos, lo que sí que os agradeceríamos es que nos pongáis esta información a través del CAU, ¿vale? Lo que os decía antes, a través del centro de ayuda, en soporte, rellenamos los datos y pues especificamos, pues soy docente de geografía e historia y el apartado saberes básicos no me permite copiar todos los saberes básicos de mi materia. Y siempre Sí. son cosas que nosotros en principio pensamos que a lo mejor están cubiertas, pero si vosotros os ponéis en contacto con nosotros, pues seguramente no haya mucho problema en aumentar ese límite, ¿vale? Siempre que digamos que no genere un problema técnico, pero no habría ningún tipo de problema. Sí, que por decir así, que en una aplicación de este nivel siempre hay un tiempo de mejora, Sí, sobre todo en los inicios, para conseguir un poco la mejor resultado posible para el usuario, en este caso los docentes. eso es. Además, Ah, pensad una cosa, que nosotros cuando entramos dentro de la programación, eh, se nos despliegan, ¿vale? Que esto es una cosa que nosotros ahora mismo en esta pantalla, que es la de la programación didáctica, pues nos aparece un desplegable en la que evidentemente en esta pantalla pequeñita no podemos ver todos los saberes básicos, ¿vale? Sobre todo si estamos trabajando muchos en ciertas áreas o materias a lo largo de nuestras unidades de programación, pero que sí que luego los podemos visualizar, ¿vale? Que yo creo que es algo que nos ayuda en un primer vistazo a tener la información más básica de la programación didáctica, pero que luego podemos ver, pues sin entrar al detalle de cada una de las unidades de programación, cuáles son los saberes básicos, ¿vale? Que hemos seleccionado. Luego veréis que en la programación de aula nos pasa lo mismo, ¿vale? Que muchas veces todas estas columnas nos ofrecen como una información muy minimalista, ¿vale? Como para tenerlo todo muy organizado, pero luego sí que es cierto que al situar el cursor encima de los distintos apartados, nos ofrecen una información muchísimo más amplia, ¿vale?
Sí, mira, Raquel, otras 3 o 4 preguntas, ¿vale? Y Sí, yo creo que dice, mira, dice, a la hora de dar peso, en cada sí. criterio, ¿qué valores se pueden poner y a qué se refiere? Es decir, si le pongo un 3 o un 5, ¿qué significa? Mirad, esto, bueno, a los que sois, hablo un poco también de algo que tengo cercano a usuarios del entorno de aprendizaje. em, Os cuento un poco mi experiencia. La forma que tenemos de organizar los pesos normalmente suele ser de dos formas, ¿vale? Una, que pensemos en proporciones con respecto a los demás, es decir, en mi caso, tengo 4 competencias específicas y todas quiero que valgan lo mismo. Entonces, si a todas le pongo el valor 1, si os fijáis, lo que me hace la plataforma es que me distribuye el 100%, el total, en 4 partes iguales. Y diréis, vale, muy bien, lo más sencillo sería poner 25, 25, 25, pero por ejemplo, si tengo un número como podría ser 3 y quiero distribuirlas exactamente igual, o 5, o 6, o 7, no me tengo que parar a pensar en los porcentajes, es decir, no tengo que pararme a ajustar, y sabéis que aquí no puedo poner valores decimales, sino que son números enteros del 1 al 100, ¿vale? Entonces, lo que tengo que pensar es la forma que para mí me tiene que resultar más sencilla para que estos porcentajes de aquí se correspondan con lo que yo quiero hacer, ¿vale? Lo que os decía antes, en vez de tener 4 competencias, hombre, si pudiera poner 33,3, pero bueno, me perdería parte de lo que es la parte periodo, ¿vale? Del 3, pero poniendo un 1 en cada uno de ellos, el sistema lo que me identifica es que los 3 tienen el mismo valor. Pasa lo mismo con los criterios de evaluación, ¿vale? Cuando aparece la pantalla por defecto, si queréis puedo abrir una programación nueva de las que no están ni siquiera empezadas. Todas las programaciones no iniciadas, si os fijáis, el valor que me aparece por defecto, el peso, siempre es 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que todas las competencias específicas o todos los criterios de evaluación valen lo mismo. Si aquí es muy sencillo, ¿vale? Si veis, todas tienen 1, pues distribuye el 100% entre el número de elementos que tengo. No sé si queda más o menos Y que claro. entiendo que es el 1, del 1 al 5, entiendo que es el margen que a ti te dan para ajustar el porcentaje que tú quieres que valga cada uno de los criterios o de las competencias específicas. Puedes utilizarlo hasta el 100, Hasta el ¿vale? 100, pues Sí, fíjate. sí, Vale, el año perfecto. pasado, si recordáis, teníamos como una especie de botoneras, ¿vale? Que era muy incómodo porque no me permitía ajustar a más de 10. Si recordáis el cuaderno de evaluación a final del curso pasado, teníamos del 1 al 10. Lo que pasa que sí que es cierto que algunos compañeros pues, lo habían pensado no tanto en pesos, sino en porcentajes. Entonces, si tú querías poner, pensabas en que el total, digamos, de los criterios era el 100%, pues si tú querías poner un 15, no había manera de ajustarlo en cuanto a números, ¿vale? Y este año nos permite llegar, pues, en este caso, si no recuerdo mal, hasta el Sí, 100, ¿vale? vale. Entonces, bueno, que es una mejora, yo creo que también interesante con respecto al año pasado, ¿vale? Al final de curso, en el que solo podíamos de 1 a 10 y luego se amplió, bueno, estábamos ahí que muchas veces no sabíamos cómo encajarlo, ¿vale? Este Sí, año, ya os digo, podéis al utilizar 100. el peso, es decir, el valor con respecto al resto de elementos dentro de ese grupo, o pensar en tantos por cientos y que equivalga la columna del peso a la columna del porcentaje, lo que os resulte más Sí. sencillo. Es una forma para dar un porcentaje de Eso peso, es. ¿no? Vale. Mira, 2 cuestiones, ¿sabes? También yo creo que son cortas, por eso te las Sí. agrupo. Raquel, una es que si cualquier docente introduce las notas dentro del cuaderno de evaluación, ya no hay que hacerlas en Delfos. Esa es la primera. Y la segunda dice, en religión, tratarse de una asignatura optativa, hay que realizar el cuaderno de evaluación. Eh, pues igual que nos pasaba el año pasado, si recordáis, bueno, os enseño ya de las pantallas que teníamos. Teníamos una pantalla que se denominaba valoración de criterios, ¿vale? Donde cuando yo el año pasado empezamos con el cuaderno de evaluación, como nosotros no habíamos realizado la programación dentro de Educamos, ni habíamos establecido las ponderaciones ni los pesos, lo que nos pasaba es que directamente en la pantalla de valoración
de criterios, nosotros teníamos que poner el nivel de logro de cada uno de los criterios de cada alumno. Es decir, pero lo teníamos que hacer de manera manual, ¿vale? Es decir, nosotros a final de curso se nos proporcionó esta pantalla, ¿vale? Que creo que no la voy a poder tener abierta porque, bueno, igual sí que tengo, bueno, sí se puede ver, ¿vale? Teníamos esta pantalla en la que yo tenía lo que eran las competencias específicas con sus criterios dentro y yo tenía que ir seleccionando y poniendo de manera manual la calificación de cada uno de los criterios, ¿vale? Si recordáis, tenía que ir alumno por alumno eligiendo pues si era no iniciado, en proceso, conseguido de manera relevante o conseguido de manera excelente. ¿Vamos a tener que hacer esto este año? No. ¿Vale? Pensad una cosa, lo que a nosotros nos va a pasar es que lo que os comentaba antes, como nosotros vamos a ir programando una serie de actividades que van a estar relacionadas con los criterios, todas estas pantallas nos van a aparecer rellenas con los datos que nosotros vamos a poner en la programación de aula. Es decir, no vamos a tener que hacer absolutamente nada más que en la parte de arriba vais a ver que me va a aparecer el resultado de la materia, es decir, el insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Y como os comentaba, tenemos aquí una pantalla en la que nosotros tenemos trasladar el resultado de evaluación. Y es lo único que vamos a tener que hacer. Es decir, cuando llegue la convocatoria en la que nosotros estemos, vamos a trasladar el resultado y ya está. Es decir, no vamos a tener que hacer ningún cálculo ni vamos a tener que meter de manera manual el resultado de cada uno de los criterios, sino que directamente el sistema nos va a calcular todo, ¿vale? Y en cuanto a religión, pues volvemos a lo de siempre. Si es una materia optativa, yo recomendaría a todo el mundo, igual que las demás, pues que utilicemos las herramientas corporativas que tenemos. Entonces, es una materia más y pues eso ya es decisión de los departamentos o de los docentes que impartís clase en religión. Y lo mismo que he dicho al resto de compañeros, animaros a que poco a poco nos vayamos familiarizando con el cuaderno y que le deis una oportunidad, ¿vale? Que seguro que acabaréis muy contentos. Y bueno, pues como veis, os va a servir de gran ayuda y os va a reducir significativamente cierto trabajo que se hacía antes. Se está unificando el trabajo en el cuaderno para que a partir de ahí todo lo demás se genere, todo lo que tenga relación con lo que es la evaluación. Y ya casi la última, también nos preguntan los compañeros pues de PTs, ALs, orientadores, cómo van a hacer un poco su evaluación, cómo se va a organizar. Creo que has comentado ya algo, pero bueno, un poco para que especifiques un poco más. Vale. Lo que sí que estoy segura es de que el profesor titular que tenga en clase unos alumnos con un desfase curricular va a poder establecer lo que sería la programación didáctica, ¿vale? De este tipo de alumnado. Entonces, lo suyo sería que luego, esa programación didáctica se realizase evidentemente con el asesoramiento de los profesionales que imparten clase o que están relacionados con este tipo de alumnado, y luego que cada profesor pudiese crear su programación de aula, ¿vale? Relacionada con esa programación didáctica en la que recogiese sus alumnos y pudiese utilizar también el cuaderno. En principio, ahora mismo yo creo que no hay ningún tipo de problema técnico que impida que esto pudiese ser, ¿vale? Sobre todo si este profesorado tiene un horario introducido en Delfos, ¿vale? Que es uno de los requisitos que vamos a ver que son necesarios para la creación de la programación de aula, ¿vale? El primer requisito, como os decía antes, es que la programación didáctica esté cerrado y al mismo tiempo nosotros tenemos que tener un horario introducido en Delfos con nuestros grupos o agrupaciones y nuestro alumnado. Entonces, todos los profesionales que tengan un horario en Delfos con una agrupación o un grupo de alumnos no tendrán problemas por crear su propia programación de aula.
en caso de que veáis que alguno de los profesionales que estéis implicados en la docencia de este tipo de alumnado, pues podáis tener algún tipo de problema, sí sería interesante pues que nos lo indicaseis, porque muchas veces sí que es cierto que intentamos contemplar todas las opciones, pero a veces, bueno, veis que estamos haciendo un gran esfuerzo por intentar solucionar los problemas que vamos viendo que en las primeras versiones pues nos hemos encontrado, como nos ha pasado, por ejemplo, con educación infantil, el área de inglés, ¿vale? Que este año sí que hemos incorporado las competencias específicas y los criterios. Entonces, si veis que a lo mejor hay algún tipo de pues, personal que imparte clase a este alumnado y que no tiene acceso, pues sí que os agradeceríamos pues, que nos lo indicaseis a través del CAU para que lo tengamos en cuenta, a ver si de alguna manera pues, podemos abrir todavía más pues, el uso del cuaderno pues, a todas las personas que estamos implicados en la docencia en el centro. Muy bien, pues no sé, Isabel, si quieres hacer alguna pregunta, pero por mi parte, un poco el resumen así de las preguntas más repetitivas las acabo de comentar. ¿No? Pues yo creo que... Muchas gracias. Nada. Pues yo creo que Raquel, de verdad, muchas gracias por tus explicaciones tan detalladas y tan claras. Y nada, de verdad agradeceros a todos vosotros esta gran acogida que habéis tenido. Desde aquí, desde la Consejería del Centro Regional de Formación del Profesorado, se está haciendo un esfuerzo para ayudaros en este proceso de formación y también para ayudaros a desarrollar una evaluación según la normativa LOMLOE. Y en este trabajo, bueno, pues estamos todos y nada, animaros y que el miércoles que viene a la misma hora pues seguiremos trabajando y formándonos en nuestro cuaderno de evaluación de nuestra región. Ya, en este caso, ya van a ser con las programaciones de aula y más concretamente pues con todo lo que se tiene que desarrollar dentro de ellas a partir de las programaciones didácticas que hoy ya se ha un poco explicado. Bueno, un saludo y buena tarde a todos. Hasta luego.